La noche en Guadalajara normalmente bullía con una mezcla de risas, música y el aroma embriagador de la comida callejera. Sin embargo, en una modesta taquería de barrio, la quietud de una velada cualquiera estaba a punto de ser brutalmente destrozada. Las luces fluorescentes del pequeño local parpadeaban suavemente sobre las mesas de plástico, y los comensales disfrutaban de sus tacos, ajenos a la sombra que se cernía sobre ellos. El sibilo de la carne al rozar la plancha, el tintineo de los vasos y el murmullo de conversaciones triviales eran la banda sonora de aquel momento de aparente paz. De repente hubo el estruendo. No fue un accidente aislado, sino una irrupción violenta, un choque premeditado contra la normalidad. Una camioneta negra, con los cristales polarizados, se detuvo abruptamente frente a la taquería, levantando una nube de polvo que asfixió el aroma a cilantro y cebolla. Las puertas se abrieron de golpe, y de su interior emergieron figuras corpulentas, ataviadas con ropa oscura y armamento pesado. Eran hombres del cártel Jalisco Nueva Generación, y su sola presencia heló la sangre de todos los presentes. El silencio se apoderó del lugar, un silencio denso y sofocante, roto únicamente por el crujido de las botas militares sobre el cemento y el chasquido metálico de las armas al ser empuñadas. En el centro de todo, detrás de una plancha que chisporroteaba con la promesa de sabores exquisitos, se encontraba el flaco, el taquero. Un hombre de mediana edad, con el rostro surcado por las líneas que dibuja el vapor y el humo de innumerables jornadas laborales. Su cabello, ralo y canoso, se pegaba a su frente de tanto sudar. No era un hombre imponente. Su figura era delgada, casi insignificante, y sus movimientos eran pausados, meditados. Siempre vestía una camiseta simple, manchada con el honor de la grasa y la salsa, y un delantal que parecía contar la historia de cada taco vendido. Conocido por sus tacos al pastor, cuyo sabor era legendario en varios kilómetros a la redonda, el flaco se había ganado el respeto y el cariño del barrio no solo por su cocina, sino por su cortesía inquebrantable y su discreta sabiduría. Pocos sabían de su vida más allá de la taquería. Su existencia parecía girar en torno a esa plancha y su pequeño puesto. Sin embargo, para quienes lo conocían de verdad, el flaco era mucho más que un taquero. Residía en una humilde casa en las afueras de Guadalajara, un refugio de paz donde lo esperaba una familia a la que adoraba con una devoción casi palpable. Su esposa, una mujer trabajadora y sonriente, y sus 2 hijos, una niña pequeña y un adolescente que comenzaba a descubrir el mundo. Cada taco que preparaba era una ofrenda, un ladrillo más en el futuro que soñaba para ellos. Su rutina era una danza ritual. Levantarse antes del amanecer, preparar la marinada secreta para la carne, afilar sus cuchillos con una precisión casi quirúrgica, y luego horas de trabajo incansable, conversando amablemente con sus clientes, escuchando sus historias, ofreciendo una palabra de aliento o un consejo cuando era necesario. Su negocio no era solo una fuente de ingresos, era el corazón del barrio, un lugar donde la comunidad se reunía, compartía y olvidaba por un momento las asperezas de la vida. Los clientes a menudo bromeaban diciendo que los tacos del flaco tenían alma, y muchos venían de lejos solo para probarlos. Su popularidad era tal que, incluso en un día lento, la fila de espera se extendía por la acera. Pero esa noche, la calidez de su taquería fue invadida por un frío metálico y hostil. Los hombres del CJNG se distribuyeron por el local, sus rostros cubiertos por pasamontañas, sus ojos brillando con una amenaza indescriptible. «¡Nadie se mueva! ¡Esto es un asalto!», gritó uno de ellos, su voz ronca amplificada por la tensión. El pánico estalló. Los platos cayeron, las sillas se volcaron y los gritos de terror rasgaron el aire. Los niños lloraron, aferrándose a sus padres, mientras los adultos, petrificados, levantaban las manos
intentando en vano volverse invisibles. Los sicarios, sin la menor piedad, comenzaron a destrozar el mobiliario. Una silla voló contra la pared, una mesa rodó con estrépito, y el sonido de la cristalería rompiéndose añadió una banda sonora caótica a la escena. «¡Queremos el derecho de piso!», bramó otro de los hombres, apuntando su arma indiscriminadamente hacia los clientes. «Sabemos que este negocio da dinero, flaco, y ahora nos toca a nosotros», su voz resonando con una autoridad brutal e incuestionable. La amenaza no era solo económica, era un ataque frontal a la tranquilidad y la seguridad de todos. Un cliente que intentó sacar su teléfono para llamar a la policía fue derribado de un golpe, su gemido ahogado por el casco de un arma. Los empleados, jóvenes y asustados, se apretujaron en un rincón, temblorosos. El flaco, con la espátula todavía en la mano, observaba la devastación. Su rostro, antes afable, se había endurecido en una máscara de preocupación, aunque sus ojos, pequeños y oscuros, mantenían un brillo extraño, casi indescifrable. La humilde taquería, símbolo de trabajo y honestidad, se había transformado en un campo de batalla improvisado y nadie sabía qué pasaría a continuación. Si esta historia te atrapa y te hace sentir la tensión, la valentía y el sabor, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y, lo más importante, suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo relatos como este, historias que merecen ser contadas y que te mantendrán al borde del asiento. Activa la campanita para no perderte el desenlace de esta increíble narración y muchas más que están por venir. El aire de la taquería se había cortado con un cuchillo filoso. La alegría habitual de las conversaciones y el chisporroteo de la carne daban paso a un silencio sepulcral, roto solo por las órdenes ásperas de los recién llegados. Los clientes, paralizados por el miedo, apenas se atrevían a respirar. Flaco, con la paleta aún en la mano, observaba cómo la brutalidad de aquellos hombres no se limitaba a las amenazas. Uno de los sicarios, un joven de rostro tatuado y mirada vacía, se acercó a una mesa donde un matrimonio intentaba proteger a su pequeño hijo. Sin mediar palabra, el hombre tiró con fuerza la silla del esposo, haciéndolo caer estrepitosamente, y luego propinó una patada a la mesa, haciendo volar los platos y los refrescos. El cristal de un vaso se hizo añicos contra la pared, y el sonido reverberó como un disparo, intensificando el terror. Un joven mesero, asustado pero valiente, intentó intervenir, pidiendo clemencia para las personas. La respuesta fue un puñetazo brutal que lo mandó al suelo, sangrando por la nariz. Flaco sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una sensación familiar y helada que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Los clientes, entre gritos ahogados y llantos de niños, se apartaban, buscando refugio en las esquinas del local. La tensión era insoportable, cada segundo se estiraba, cargado de una violencia inminente. Intentó una vez más calmar la situación, levantando las manos en señal de apaciguamiento. «Por favor, dijo, su voz apenas un susurro que luchaba por abrirse paso entre el caos. «No hay necesidad de esto, podemos arreglarlo, nadie tiene que salir lastimado». En ese momento se hizo visible el líder del grupo, un hombre joven, no mayor de 30 años, pero con una aura de crueldad que le daba una autoridad innegable. Lo conocían como el Toro. Su reputación lo precedía, un ejecutor despiadado del CJNG, conocido por su impetuosidad y por disfrutar del terror que infundía. Se decía que no le temblaba la mano para castigar a cualquiera que se interpusiera en su camino o en los intereses de su cartel. Caminaba con una seguridad arrogante, sus ojos buscando un punto de control, una víctima que pudiera usar como ejemplo. Su vestimenta era más cuidada que la de sus secuaces, con una camisa de seda abierta que revelaba un grueso collar de oro y una cadena que sostenía un dije ostentoso. Su sonrisa, una mueca cruel, no llegaba a sus ojos, que permanecían fríos y calculadores. El Toro se plantó frente a Flaco, su altura imponente empequeñeciendo al taquero. «Así que tú eres el famoso Flaco, ¿eh?
el que hace los mejores tacos de Guadalajara», dijo con una voz gutural, sin atisbo de humor. Ignoró por completo los intentos de Flaco por calmar los ánimos. En cambio, se deleitaba en el miedo que emanaba de cada rincón de la taquería, una sinfonía de angustia que le alimentaba el ego. Sus secuaces, con armas de alto calibre en las manos, mantenían a todos a raya, asegurándose de que nadie intentara la menor resistencia. Flaco, sintiendo la punzada de la impotencia, decidió jugar su última carta de paz. «Escuche, señor el Toro», comenzó tratando de mantener la voz firme, a pesar del temblor en sus entrañas. «No queremos problemas. Esta es una taquería familiar, un negocio honesto. Entiendo que vienen por el derecho de piso. Tengo dinero en la caja, y si eso no es suficiente, puedo conseguir más, lo que sea que necesiten. Pero por favor, dejen ir a los clientes. Son gente inocente, no tienen nada que ver». Señaló con la cabeza a la multitud aterrorizada, donde algunas madres abrazaban a sus hijos con desesperación. Su postura era de sumisión aparente, una táctica que muchos habrían usado para ganar tiempo, para evitar una tragedia mayor. Flaco era consciente de que su mejor opción en ese momento era negociar, suplicar, bajar la cabeza. Era el instinto de protección, de mantener a salvo a la gente que lo rodeaba, lo que lo motivaba. La seguridad de su pequeña comunidad, de las familias que acudían cada noche a su establecimiento buscando un momento de normalidad, era su principal preocupación. Ofreció todo lo que tenía, suplicó con la mirada, intentando mover la fibra humana de aquel hombre, si es que la poseía. La tranquilidad de su vida, su pequeña burbuja de paz, estaba siendo reventada por la implacable marea de violencia que asolaba la región. Sin embargo, en el fondo de sus ojos, un destello fugaz, casi imperceptible, revelaba algo más que simple desesperación. Era la chispa de un fuego antiguo, latente, que amenazaba con avivarse. La risa despectiva del Toro resonó en la taquería, un sonido gutural que helaba la sangre y se burlaba de la dignidad del Flaco. «Mira nada más a este viejo», escupió, su voz llena de veneno, «creyendo que puede negociar con nosotros. ¿Crees que somos vendedores de pan? ¿Que vienes a regatear?» Sus secuaces rieron con él, un coro de crueldad que oprimía el aire ya viciado por el miedo. El Flaco, con la mirada aún baja, sentía como la humillación le quemaba la piel, pero la mantenía oculta bajo una máscara de desesperación y sumisión. Había intentado razonar, había suplicado, había ofrecido lo poco que tenía, buscando comprar la paz en lo que parecía una transacción imposible. Pero el Toro no buscaba dinero, buscaba poder, dominio y, sobre todo, infligir dolor. Se acercó al Flaco, su figura imponente proyectando una sombra ominosa sobre el taquero. Con la punta de su bota sucia, empujó el hombro del Flaco, haciéndolo retroceder un par de pasos. «¿No aprendes, verdad, taquero? El dinero es lo de menos. Lo que quiero es que entiendas quién manda aquí, que se te grabe bien en la cabeza». Su voz adquirió un tono más grave, más amenazante. «Y para que te quede muy claro, si sigues haciéndote el valiente, si crees que esto es un juego, iremos a buscar a tu familia. Tienes una hija, ¿no? Una jovencita bonita. Podríamos ir a darle una visita especial». La mención de su hija, la joya de su vida, la razón de cada día de su extenuante trabajo, fue el punto de quiebre. Cada fibra del ser del Flaco se tensó. El aire en sus pulmones se sintió denso. El ruido de la taquería se desvaneció en el fondo y solo quedó el zumbido de la ira contenida en sus oídos. Por un instante una imagen fugaz cruzó su mente. El brillo metálico de una hoja reflejando la luz del sol en un callejón olvidado. El olor penetrante de la pólvora. El peso familiar de un arma en su mano. Era un recuerdo efímero, casi imperceptible, pero lo suficientemente potente para sacudirlo hasta lo más profundo. Era un fragmento de otra vida, una vida de sombras y decisiones irreversibles, que había jurado dejar atrás. Lo había enterrado tan profundamente que rara vez emergía, pero la amenaza a su hija lo había desenterrado con una fuerza brutal. Los ojos del Flaco,
que hasta ese momento habían reflejado sumisión y súplica, experimentaron una transformación sutil, casi imperceptible para los matones que solo veían lo que esperaban ver. Un hombre roto. Pero para un observador ajeno, alguien que no estuviera cegado por la arrogancia, habría notado un cambio radical. La desesperación se evaporó, reemplazada por una determinación fría y calculadora. Sus pómulos se tensaron. Su mandíbula se apretó con una fuerza imperceptible. Sus ojos, antes velados, ahora brillaban con una luz gélida, una que recordaba el acero pulido y la inquebrantable calma de quien ha enfrentado el abismo muchas veces. Era una mirada que conocía la violencia íntimamente, no desde la perspectiva de la víctima, sino desde la del verdugo o del superviviente implacable. El toro, absorto en su propia crueldad y la reacción que esperaba de su víctima, no notó el cambio, solo vio el rostro pálido y el temblor apenas perceptible en las manos del taquero. «Así me gusta», dijo con una sonrisa maliciosa, «que entiendas con quién estás tratando. Ahora vas a cooperar. ¿Entendido? Vas a darnos todo lo que tenemos, sin chistar, y luego te pondrás a trabajar para nosotros. Cada peso que ganes, una parte será nuestra. Esa es la nueva realidad de tu pequeño negocio. O tu hija... Bueno, ya sabes». La mención reiterada y explícita de su hija resonó en la pequeña taquería, no como una amenaza que causara miedo, sino como la detonación de una bomba de tiempo interna en el flaco. La calma que ahora lo envolvía no era resignación, sino el preludio de una tormenta. Cada palabra del toro, cada gesto de sus matones, ya no era una agresión, sino una pieza más en el rompecabezas que el flaco estaba construyendo en su mente. Su cerebro, que había estado adormecido bajo la rutina de los tacos y las tortillas, de repente se encendió con una lucidez aterradora. Analizaba el número de hombres, sus posiciones, las armas visibles, las posibles salidas, los objetos a su alcance. Era la mente de un depredador que había sido cazado, del cordero que había sido empujado al límite y que ahora recordaba ser un lobo. La taquería, antes bulliciosa y llena de vida, ahora conservaba un silencio sepulcral, roto solo por las palabras del toro y los murmullos de miedo de los clientes aterrorizados. El flaco levantó lentamente la cabeza, sus ojos fijos en el toro. «Entendido», dijo con una voz sorprendentemente baja y firme, desprovista de emoción. La aparente docilidad de su respuesta podría haber engañado a cualquiera, pero había una dureza en el tono que no estaba allí un minuto antes. «Entendido perfectamente». No era un acatamiento, era una aceptación fría de una nueva realidad, una declaración de guerra que solo él, y en retrospectiva, quizás, el destino habían escuchado. En ese momento el flaco había cruzado un umbral, el humilde taquero había desaparecido, y en su lugar emergía una sombra, una memoria de lo que alguna vez fue, un hombre que había jurado no volver a ser, pero que la crueldad ajena había resucitado para proteger lo que más amaba. La danza macabra de la supervivencia estaba a punto de comenzar. El flaco, su figura modesta ahora investida de una quietud perturbadora, miró a el toro directamente a los ojos. «Necesito que suelte a los clientes y a mis empleados», dijo, su voz tranquila y resonante en el silencio tenso. «Déjenlos ir. Yo me quedaré con ustedes. Haré lo que pidan, pero ellos no tienen nada que ver en esto». La propuesta, audaz en su simplicidad, flotó en el aire, cargada de una extraña autoridad. El toro, que esperaba súplicas o una resistencia patética, parpadeó sorprendido. Le pareció una forma conveniente de manejar la situación. Además, liberar a los civiles mostraba un falso atisbo de profesionalismo que a veces intentaban proyectar. Le gustó la idea de tener al taquero a su merced, sin testigos incómodos. Una sonrisa lenta y cruel se extendió por el rostro del toro. «Miren al taquero valiente», se burló, dirigiéndose a sus hombres. «Piensa que tiene algo que ofrecer. Está bien, flaco. Me gusta tu espíritu. Libera a la basura, muchachos, pero que nadie se atreva a chistar, o el plato principal será su cabeza».
Sus hombres, aunque ligeramente desconcertados por la repentina y dócil oferta de El Flaco, obedecieron. Con empujones y amenazas veladas, comenzaron a dirigir a los aterrorizados clientes y empleados hacia la salida. La gente se precipitó fuera de la taquería, aliviada, sin mirar atrás, como si huyeran de un incendio inminente. Solo unos pocos se atrevieron a lanzar una mirada de lástima o de miedo hacia El Flaco, quien permanecía inmóvil, observando la evacuación con una calma impasible. Mientras los últimos clientes tropezaban hacia la libertad, uno de los sicarios, un joven con una mirada particularmente salvaje y el brazo tatuado con un escorpión, se acercó a El Flaco para empujarlo. Al hacerlo, su mirada cayó sobre las manos del taquero. Vio cicatrices. No eran las quemaduras o los cortes de la cocina, sino una serie de marcas finas y blanquecinas que se extendían por los nudillos y los dorsos, difuminadas por el tiempo, pero inconfundiblemente el resultado de heridas profundas y múltiples. «Mira esto», masculló el sicario, señalando las manos del Flaco a otro compañero. «El viejo ha estado en algunas peleas, ¿eh? No son de sartén, te lo aseguro». El otro sicario apenas le prestó atención, más preocupado por asegurarse de que todos los testigos se fueran. El comentario pasó desapercibido para el Toro, inmerso en su propia satisfacción por el control de la situación, pero la intriga ya estaba sembrada. Aquellas cicatrices no hablaban de un maestro taquero, hablaban de una vida diferente, de una historia no contada que se negaba a permanecer en las sombras. Cuando la última persona salió de la taquería, El Flaco se giró hacia el Toro y sus 5 hombres restantes. «Bueno, la casa es toda suya», dijo, con una voz que ahora denotaba una extraña indiferencia. «Permítanme cerrar correctamente». Los sicarios se miraron confusos. ¿Cerrar? ¿Para qué? ¿Acaso el viejo creía que iban a esperar hasta el día siguiente? Pero el Toro, intrigado por el extraño comportamiento de su rehén y la aparente sumisión, asintió con un gesto. «Adelante, taquero, haz tus rituales, pero que sea rápido». El Flaco se movió con una deliberación que parecía metódica, pero a la vez extrañamente premeditada. Primero se dirigió al fogón, donde aún crepitaba el fuego bajo las sartenes de carne. Con una pala larga y de metal, sin prisa, comenzó a remover las brasas, concentrando el calor, ajustando el gas de las flamas. Sus movimientos eran precisos, casi rítmicos. Luego, con la misma calma, se dirigió a la entrada. No cerró la puerta con llave. En su lugar, se apoyó contra el marco, su mirada recorriendo el local y el exterior oscuro. Era una pose de reconocimiento, como si estuviera mapeando un terreno. La tensión en la taquería, aunque disimulada por la aparente docilidad del Flaco, no disminuía. Los hombres del Toro, aunque confiados en su superioridad numérica y armamento, sentían una punzada de algo indefinible, una disonancia en la aparente calma del taquero. Después de unos momentos, el Flaco regresó al mostrador. Sus manos, las mismas que un sicario había notado por sus cicatrices, se movieron con una eficiencia casi hipnótica. Un cuchillo de carnicero grande y bien afilado, que usaba para filetear la carne, fue cuidadosamente limpiado con un trapo, aunque ya estaba inmaculado. No lo guardó en su lugar habitual. Lo dejó visible sobre la tabla de cortar, su brillo plateado capturando la poca luz del local. Luego, tomó una tabla de madera gruesa y pesada, de esas que usan los taqueros para picar la carne, y la colocó estratégicamente en el borde del mostrador, cerca de sí mismo. No parecía haber un patrón en sus acciones, pero cada movimiento era deliberado. Cada objeto movido, cada utensilio colocado, adquiría una nueva connotación. El Flaco luego caminó hacia la pequeña cocina, donde los tanques de gas. Hizo algo con el regulador, un sonido sibilante apenas audible. Regresó a la zona principal y miró a El Toro. «Listo», dijo, su voz ahora desprovista de toda emoción, plana y sin inflexión. Sus ojos, antes llenos de una aparente resignación, ahora brillaban con una luz de intención que era innegable. Los sicarios que habían observado estos preparativos con una mezcla de aburrimiento y cautela, finalmente sintieron que algo andaba mal.
No era la forma en que un hombre a punto de ser extorsionado se comportaba. Era la calma de un cazador que se prepara antes de la emboscada. La atmósfera en la taquería se volvió densa, eléctrica. El toro, por primera vez, sintió una punzada de inquietud. La docilidad del flaco se había disipado, reemplazada por una pose que lo hacía parecer más grande, más formidable de lo que su físico sugería. Las sombras de la taquería, antes protectoras, ahora parecían prolongar su figura, dándole una estatura imponente, casi mítica. La verdad era que el flaco no estaba cerrando la taquería, sino preparándola, transformándola en un campo de batalla donde las reglas del juego estaban a punto de cambiar drásticamente. Y ellos, los depredadores, estaban a punto de descubrir que habían elegido al cordero equivocado. La danza macabra estaba a punto de convertirse en una cacería, y el flaco, el taquero humilde, no sería la presa. El flaco, con la misma calma inquietante que había adoptado, pidió a el toro que liberara a los clientes y empleados. «Déjalos ir», dijo con una voz monótona, casi aburrida. «Ellos no tienen nada que ver. Soy yo a quien buscan. Lo arreglaremos entre nosotros». El toro, un hombre que se deleitaba con el control y la humillación, soltó una carcajada estridente, resonando en el silencio tenso de la taquería. «Así que el taquero tiene agallas, ¿eh?», se mofó, sus ojos oscuros brillando con una diversión sádica. «Muy bien, me gusta un hombre que sabe cuándo aceptar su destino, pero no te vayas a creer que esto es un acto de nobleza de mi parte. Simplemente no quiero estorbo. Mi negocio es contigo y con tus ganancias». Con un gesto de su mano, ordenó a sus hombres que escoltaran a los aterrorizados clientes y a los empleados fuera del establecimiento. La gente salió corriendo despavorida, sin mirar atrás, como si huyeran de un incendio. La taquería se vació, dejando solo a el flaco, a el toro y a media docena de sus hombres más leales, armados y con semblantes pétreos. Mientras los últimos clientes tropezaban hacia la salida, uno de los sicarios del toro, un hombre corpulento con una cicatriz, cruzando su ceja, se acercó para empujar a el flaco. Al hacerlo, su mano rozó la del taquero. De repente, el sicario frunció el ceño. Se detuvo un instante, sus ojos fijos en las manos del flaco. Allí, grabadas en la piel curtida por años de trabajo con metales calientes y cuchillos, había una serie de cicatrices que no parecían ser producto de quemaduras de cocina o cortes accidentales. Eran líneas finas, simétricas, algunas más profundas, que se entrelazaban en un patrón que sugería algo más. Parecían antiguas heridas de combate, o quizás marcas de un entrenamiento riguroso. El sicario, que había visto su propia cuota de cicatrices en hombres de guerra, sintió un escalofrío. Levantó la mirada hacia el flaco, intentando descifrar el misterio en sus ojos ahora impasibles. «¿Qué son esas mierdas en tus manos, taquero?», gruñó, un atisbo de inquietud en su voz. El flaco ni siquiera parpadeó. «Viejas historias», respondió con una voz tan plana que no invitaba a más preguntas. El toro impaciente espetó. «Déjalo en paz, Lalo. No tenemos tiempo para las historias de abuela de este pendejo. Vamos al grano». Lalo retrocedió, pero la duda ya estaba sembrada. El flaco comenzó a cerrar la taquería con una lentitud deliberada, casi ritualista. Sus movimientos eran pausados pero extrañamente precisos. No eran los gestos torpes de un hombre asustado, sino los de alguien que realizaba una tarea conocida, con un propósito oculto. Primero, desconectó la parrilla, el chisporroteo de la grasa apagándose con un siseo final. Luego, con una lentitud exasperante para los impacientes sicarios, limpió la superficie de trabajo, desplazando utensilios. No los guardaba, sino que los reorganizaba. Los cuchillos de cortar carne, afilados como navajas, no fueron a su cajón habitual, sino que quedaron a mano, la luz tenue reflejándose en sus hojas. Los grandes tenedores de carne, las espátulas de acero, incluso los recipientes de salsa picante, fueron movidos a posiciones estratégicas que, en ese momento, parecían inocuas. El flaco movía el molcajete de piedra, un objeto pesado y útil para moler chiles,
y lo colocaba cerca de la esquina de la barra. Cada acción era un tic silencioso en el reloj de la inminente confrontación. Los hombres del Toro intercambiaban miradas de impaciencia y burla, sin percibir la coreografía mortal que se estaba desarrollando ante sus ojos. El Toro, cada vez más irritado por la lentitud exasperante de El Flaco, gruñó: «¡Ya, puto! ¿Vas a cerrar la tienda o vas a ponerte a dormir? Tenemos cosas que hacer». El Flaco se enderezó lentamente, su rostro todavía una máscara de indiferencia, sus ojos fijos en el Toro. «Ya está todo listo», dijo, y la voz, que hasta ese momento había sido un susurro plano, adquirió un matiz que heló la sangre de Lalo, el sicario con la cicatriz. Algo en ella sonaba a resolución final, y fue en ese instante cuando los hombres del Toro bajaron ligeramente la guardia, cansados de la espera, que el Flaco se movió. Su movimiento fue tan rápido y fluido que pareció una ilusión. En menos de un parpadeo, el taquero, que segundos antes había estado de pie a la defensiva, fue una ráfaga de movimiento. Con un giro casi imperceptible de su cuerpo, su mano se extendió como un látigo, no hacia el Toro, sino hacia el sicario que estaba más cerca de él, con un fusil de asalto colgando holgadamente de su hombro. El golpe fue seco y preciso, un nudillo en un punto vital del cuello, seguido de un tirón experto y devastador. Antes de que el sicario pudiera siquiera emitir un gemido, su arma estaba en las manos del Flaco, y él se desplomaba sin control. La mira de un arma apuntó a la cabeza del Toro en un mismo movimiento, fluido y letal, tan inesperado que todos los presentes, incluido el propio líder, quedaron en shock. Un silencio aterrador se apoderó del lugar. Los otros sicarios, con las armas levantadas, dudaron. Habían visto a hombres luchar, pero nunca a uno desarmar a otro con tal eficiencia, con una gracia brutal que solo se adquiere tras años de práctica y en situaciones de vida o muerte. No era la pelea desesperada de un civil, sino la maniobra calculada de un soldado experimentado. Los movimientos del Flaco eran impecables, su postura, la forma en que sostenía el arma, todo gritaba entrenamiento avanzado. «¡Baja las armas!». La voz del Flaco retumbó en la taquería, ahora cargada de una autoridad fría y absoluta. Ahora, o el Toro muere. No era una amenaza vacía. La certeza en sus ojos era escalofriante. El Toro, con la boca abierta por la sorpresa, no pudo pronunciar palabra. Estaba en una situación en la que jamás se había encontrado, completamente a merced de un simple taquero. Sus hombres, entrenados para la brutalidad, pero no para el elemento sorpresa, dudaron. El instinto les decía que dispararan, pero la mira del fusil en la cabeza de su jefe los mantenía paralizados. Entonces, el Flaco se movió de nuevo. No disparó a el Toro, sino que giró el cañón del arma, descargando una ráfaga controlada hacia la pierna del sicario más cercano a la entrada. El hombre cayó con un grito ahogado, su arma resbalando por el suelo. Un segundo sicario, intentando reaccionar, levantó su fusil, pero el Flaco ya estaba en movimiento. Soltó el fusil robado, que había cumplido su propósito de disuadir y distraer, y con un movimiento de su pie, pateó el arma del hombre caído hacia el otro sicario que intentaba disparar. El fusil resbaló y chocó con su pierna, desestabilizándolo el tiempo suficiente. En el siguiente segundo, el Flaco ya tenía en sus manos uno de los cuchillos de carnicero que había dejado estratégicamente a mano. El acero brilló bajo la luz tenue de la taquería al describir un arco letal. El cuchillo no fue usado para matar, sino para desarmar. El taquero impactó la muñeca del sicario que aún intentaba apuntar, un golpe calculado que lo hizo soltar su arma con un grito de dolor. El caos estalló en la taquería. Los sicarios restantes, al fin reaccionando, comenzaron a disparar, pero sus tiros eran erráticos, impulsados por el pánico y la confusión, mientras el Flaco, moviéndose con una agilidad sorprendente para su complexión, parecía una sombra escurridiza, utilizando cada barra, cada mesa y cada elemento de la cocina como cobertura. Ya no era el Flaco el taquero, era una máquina de combate, precisa y despiadada. La taquería,
Antes el escenario de la intimidación se había convertido en su campo de batalla personal. La taquería se había transformado en un ring improvisado, un escenario macabro donde el aroma a cilantro y carne asada se mezclaba ahora con el sudor, la adrenalina y el miedo. El flaco, habiendo desarmado con destreza a 2 de los hombres del Toro en un abrir y cerrar de ojos, se movía con una fluidez asombrosa. Cada golpe, cada esquive, cada movimiento era una coreografía de precisión y letalidad. Los sicarios, entrenados en el uso bruto de la fuerza, se vieron superados por la técnica depurada del taquero. Sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa y terror, a medida que caían uno a uno, neutralizados no con una violencia gratuita, sino con la eficiencia clínica de un experto. Sus cuerpos, ahora inertes o gimiendo de dolor, yacían esparcidos entre las mesas volcadas y los restos de los condimentos. El Toro, cegado por la furia y la incredulidad, arremetió contra el flaco. Su imponente físico y su brutalidad habitual no le sirvieron de nada. El flaco, con la agilidad de un felino, esquivó el primer golpe, un puñetazo descontrolado que encontró el aire. En ese instante, mientras el puño del Toro pasaba de largo, un relámpago de recuerdos cruzó la mente del flaco, un flashback repentino y vivido que se superpuso a la refriega. Se vio a sí mismo, mucho más joven, en un campo de entrenamiento árido y polvoriento. El sol quemaba la nuca y el sargento gritaba órdenes con la voz raspada por el tabaco. «Concentración, muchachos. 1 segundo de duda y es el fin», recordaba la voz ronca. Era Ángel, el apodo que le habían puesto por su habilidad casi sobrenatural para aparecer y desaparecer sin ser visto. Un fantasma en el campo de batalla, un exterminador silencioso. No era el flaco entonces. Era Ángel, un miembro de una unidad de élite que operaba en las sombras, encargada de misiones de alto riesgo, donde la supervivencia dependía de la precisión, la frialdad y una adaptabilidad implacable. Su entrenamiento había sido brutal, diseñado para deshumanizar, para convertir a hombres comunes en máquinas de combate. Recordaba los ejercicios de combate cuerpo a cuerpo, las noches en vela estudiando mapas, el manejo de todo tipo de armamento, desde un cuchillo hasta explosivos. Las cicatrices en sus manos, que el sicario del Toro había notado, no eran marcas de batallas de taqueros, sino el testimonio de años de empuñar armas, de escalar muros y de sobrevivir a lo imposible. Había visto horrores, había cometido actos que lo perseguirían por siempre, y había decidido que esa vida ya no era para él. El trauma de la guerra, la pérdida de compañeros, el peso de las decisiones de vida o muerte, lo habían llevado a buscar la paz en el anonimato. La taquería no era solo un negocio, era su santuario, su penitencia, su promesa de una vida sin violencia. El recuerdo se desvaneció tan rápido como apareció, pero la fuerza que le infundió fue tangible. El flaco, ahora plenamente consciente de quién era, de quién había sido y de lo que era capaz, continuó su danza mortal. El Toro, con su mirada de depredador arrinconado, sacó una navaja reluciente. Era la misma con la que había amenazado a los clientes, la misma que había usado para cortar los lazos de la paciencia del flaco. Pero el taquero era más rápido, más inteligente. El combate se trasladó a la cocina. El flaco conocía cada rincón, cada utensilio, el machete de cortar carne, el rallador de queso, incluso el soplete para las crepas. Todos se convirtieron en extensiones de su voluntad. No los usaba para herir mortalmente, sino para deshabilitar, para controlar, para someter. Esquivó un golpe de navaja de El Toro, deslizándose por debajo de una mesa de acero inoxidable. Al emerger, empuñaba el machete de carne, no de forma amenazante, sino defensiva. Golpeó el antebrazo del Toro con el lado plano, haciéndole soltar la navaja con un grito de dolor. El Toro, aturdido, retrocedió. Los pocos hombres que quedaban del Toro, viendo la ferocidad y la habilidad del flaco, intentaron intervenir, pero fueron neutralizados con la misma facilidad. Uno de ellos fue desarmado con un movimiento de muñeca,
y con un empujón calculado cayó sobre un montón de tortillas inofensivo. Otro intentó usar una silla, pero el flaco la interceptó y la usó para desequilibrarlo. La taquería se había convertido en su dominio, su campo de batalla. El toro, ahora solo y con la mano adolorida, intentó huir hacia la puerta principal, pero el flaco no se lo permitió. Con un giro rápido, interceptó su camino, interponiéndose entre él y la salida. «Nadie se va de aquí hasta que esto termine», dijo el flaco. Su voz era un susurro helado que no dejaba lugar a dudas. En ese momento el toro vio en los ojos del flaco no al humilde taquero, sino a la sombra, al fantasma, Ángel, el nombre que las leyendas susurraban en ciertas instituciones militares. Un escalofrío de puro terror recorrió su espalda. Él, el toro, el temido líder de una facción del cártel, estaba acorralado por un maldito taquero. La ironía era tan amarga como el sabor de su propia derrota inminente. El flaco lo miró con una expresión que era una mezcla de tristeza y determinación. La violencia había regresado a su vida, y aunque la odiaba sabía que a veces era el único lenguaje que los hombres, como el toro, entendían. La confrontación final era inevitable, y el flaco no tenía intención de perderla, no cuando el futuro de su hija dependía de ello. El flaco se movió con una precisión calculada. Cada paso, cada movimiento, una coreografía letal aprendida en los rincones más oscuros del combate. El toro, aún tembloroso por el reconocimiento de Ángel y la humillación palpable, intentó un último y desesperado embate. Con un rugido que pretendía ser intimidante pero sonaba a súplica, se abalanzó sobre el flaco, sus puños desordenados y erráticos. Pero la experiencia de Ángel era insuperable. Un par de golpes fallidos, un amague sutil, y el toro se encontró de espaldas contra la pared de acero inoxidable de la cocina, el aire escapando de sus pulmones en un ¡uf! Ahogado. El flaco no le dio tregua, no había ira en sus ojos, solo una fría eficiencia. Usando su conocimiento del cuerpo humano, aplicó una serie de puntos de presión que desarmaron cualquier resistencia del toro. Un tirón preciso en el brazo, una torsión controlada en la muñeca y un golpe seco en la nuca con la palma de la mano, no para noquearlo, sino para someterlo completamente. El toro se desplomó al suelo, sus músculos negándose a obedecer, su mente nublada por el dolor y la confusión. Estaba derrotado, no muerto, no gravemente herido, pero absolutamente incapacitado. Su mirada, una vez llena de arrogancia, ahora solo reflejaba el terror de un animal acorralado que ha comprendido su destino. El flaco se irguió lentamente, su respiración agitada pero controlada. La adrenalina aún corría por sus venas, pero la furia, si alguna vez la hubo, se había disipado. Miró a los hombres del toro, que yacían inmovilizados, retorciéndose en el suelo o simplemente aturdidos. Ninguno estaba muerto, ni siquiera gravemente herido, solo neutralizado de forma experta. El flaco había actuado con la máxima contención, usando su entrenamiento no para destruir, sino para controlar y someter. Había evitado la letalidad, optando por la justicia de la incapacitación, un testimonio silencioso de su deseo de una vida sin más sangre en sus manos. Caminó entre los cuerpos quejumbrosos, recogiendo las armas desparramadas por el suelo, la navaja del toro, las pistolas de los otros sicarios. Todo lo puso en un cubo de basura, lejos del alcance de cualquiera y esperando ser entregado a las autoridades. El silencio de la taquería era pesado, roto solo por los gemidos ocasionales de los hombres y el goteo constante del grifo del lavaplatos. La escena era de caos contenido, mesas volcadas, restos de comida esparcidos, pero extrañamente casi nada irreparable. El flaco había luchado con tal precisión que el daño colateral era mínimo, un detalle que solo un profesional notaría. Se acercó a la puerta principal, la cual había asegurado al inicio del enfrentamiento, y la abrió ligeramente. Escudriñó la calle vacía. Nadie. Los clientes y empleados, liberados por su acción y aterrorizados por el suceso, se habían dispersado rápidamente
buscando refugio y seguridad. Era el desenlace deseado, aunque la soledad posconflicto pesaba. El flaco volvió a cerrar la puerta, no para escapar, sino para asegurar el perímetro. Sabía que su acto, aunque necesario, tendría consecuencias. La calma que ahora reinaba era meramente la pausa antes de la tormenta burocrática y legal que seguramente se avecinaba. Mientras esperaba, su mirada recorrió el local, las luces aún encendidas, el aroma a carne asada y cebolla flotando en el aire, mezclado ahora con el tenue olor a pólvora y sudor. Fue a la plancha y la apagó. La escena, aunque violenta, había sido ejecutada con una frialdad que contrastaba con su imagen de taquero afable. Se quitó el delantal manchado de sangre y lo tiró a un lado. Su rostro, antes contraído por la tensión, comenzó a relajarse. La rigidez de sus hombros disminuyó y un suspiro profundo escapó de sus labios. La misión había terminado, al menos por ahora. Se acercó a la mesa donde había dejado su teléfono móvil. Lo revisó. Varias llamadas perdidas de su esposa e hija. Las había silenciado durante el caos, no queriendo que los sonidos de la violencia llegaran a sus oídos. Con un nudo en la garganta, les envió un breve mensaje. Todo bien, un pequeño problema en el trabajo. Llego tarde, las amo. Mentirles de nuevo era un peso, pero no quería asustarlas. Aún no. Primero, tenía que lidiar con las repercusiones de esta noche. De repente, el ulular distante de sirenas rompió el silencio de la noche. Eran los sonidos inevitables, la llegada de la autoridad, la confirmación de que el mundo exterior había finalmente reaccionado a la perturbación. Al principio eran débiles, lejanos, pero se hicieron más fuertes, más cercanos, hasta que se detuvieron justo afuera de la taquería. Una mezcla de coches patrulla, ambulancias y, por el distintivo sonido de su motor, lo que parecía ser un vehículo de mando. La calle se iluminó con las luces intermitentes rojas y azules, proyectando sombras fantasmales a través de las ventanas de la taquería. El flaco se acercó a la puerta, esperando. Sabía que la llegada de las autoridades era el siguiente paso, la inevitable consecuencia de sus acciones. No había intentado huir, no había cubierto sus huellas, se había quedado, asumiendo la responsabilidad de lo que había hecho, porque en su mente no había sido un acto ilegal, sino un acto de defensa, de protección, de justicia. La puerta se abrió de repente revelando a un grupo de policías armados, sus rostros tensos y sus armas desenfundadas, apuntando directamente hacia él. «¡Manos arriba! ¡Pies a la vista!», gritó uno de los oficiales, su voz resonando en el ahora silencioso local. El flaco levantó las manos lentamente con calma, mostrando su palma abierta. No había resistencia en él, solo una cansada aceptación. «Soy el propietario, ellos intentaron extorsionarme», dijo con voz firme, indicando con un movimiento de cabeza a los hombres del cártel esparcidos por el suelo. Los oficiales, al ver la escena y a los hombres inmovilizados, bajaron ligeramente sus armas, pero su guardia no flaqueó. El flaco sabía que el interrogatorio sería largo y exhaustivo. Tendría que contar su historia, la verdadera, la que había intentado enterrar bajo el peso de tortillas y salsas picantes. La paz que tanto anhelaba se había roto, pero la seguridad de su familia, al menos por esta noche, estaba asegurada. La figura de Ángel había resurgido cuando más se le necesitaba. Y ahora, el flaco debía afrontar las consecuencias de ese renacer. El flaco, su verdadero nombre Ángel, se acercó a El Toro con una calma que desmentía la furia que había desatado momentos antes. No había triunfalismo en su mirada, solo un cansancio profundo. Con un movimiento experto y sin un ápice de rencor, inmovilizó a El Toro, sus dedos encontrando puntos de presión que el joven narcotraficante ni siquiera sabía que existían. El Toro se desplomó, incapaz de moverse, sus gritos ahogados en un jadeo de dolor y frustración. Ángel tomó las armas de los sicarios caídos y las colocó lejos de su alcance, asegurándolas con la precisión de un profesional. Luego, con una manta de la taquería,
cubrió a los heridos, asegurándose de que nadie corriera peligro vital. La adrenalina empezaba a abandonar su cuerpo, dejando un rastro de agotamiento físico y mental. Había protegido a los suyos, había defendido su hogar, pero el precio había sido revivir un pasado que creyó enterrado para siempre. Minutos después, el sonido de las sirenas rompió la tensa calma que se cernía sobre la taquería. Llamadas anónimas de vecinos asustados, el caos de los disparos y los gritos de antes habían alertado a las autoridades. Varias patrullas de la policía municipal y estatal, junto con ambulancias, rodearon el establecimiento. Los oficiales, con armas en mano, entraron con cautela, esperando encontrar una masacre. Lo que hallaron fue una escena de batalla controlada, varios hombres inconscientes, otros inmovilizados, y el Toro, el tan buscado líder de la facción, tendido en el suelo, incapacitado, pero vivo, y en medio de todo, un hombre con un delantal manchado de sangre ajena y ceniza, explicando con una voz serena lo que había ocurrido. Ángel fue interrogado exhaustivamente. Al principio, los policías se mostraron escépticos. ¿Un taquero común y corriente derrotando a una banda de sicarios armados y a su líder? Parecía una historia sacada de una película, pero la evidencia física, la precisión en la inmovilización de los agresores y la falta de heridas graves en los rehenes o en el propio Ángel hablaban por sí solas. Finalmente, Ángel decidió que ya no podía ocultar su pasado. Con un suspiro, reveló su verdadera identidad. Ángel de la Cruz, exmiembro de una unidad de operaciones especiales del ejército, condecorado por su valentía y habilidad, pero retirado prematuramente tras un incidente traumático que lo llevó a buscar una vida lejos de la violencia. Mostró sus documentos de retiro y las cicatrices que los hombres del Toro habían notado, cada una un testimonio silencioso de batallas pasadas. Los oficiales, inicialmente incrédulos, comenzaron a mirarlo con una mezcla de sorpresa, respeto y admiración. No era un vigilante, sino un hombre que había usado sus habilidades letales para defender a su familia y a su comunidad cuando la ley no pudo llegar a tiempo. Su testimonio fue vital para desmantelar la estructura local del CGOBTNG y para poner tras las rejas a El Toro, cuyas atrocidades eran bien conocidas pero difíciles de probar. La ciudad de Guadalajara, durante años oprimida por el miedo, encontró en el Flaco un inesperado héroe. Los medios de comunicación intentaron presentarlo como un justiciero anónimo, pero él se mantuvo humilde, insistiendo en que solo había hecho lo que cualquier padre haría para proteger a su hija. Con el paso de los días, la taquería reabrió sus puertas. Al principio, había una nueva clientela, curiosa por ver al taquero héroe. Pero muy pronto la gente volvió a disfrutar de sus tacos, no solo por su sabor, sino también por lo que el lugar representaba. La taquería de Ángel se convirtió en un símbolo de resistencia, un faro de esperanza, en un barrio que había sido testigo de demasiada oscuridad. La gente del barrio lo veía con nuevos ojos, entre la admiración silenciosa y el profundo respeto. Ya no era solo el flaco, el buen taquero, era el hombre que había enfrentado al miedo de frente, el protector silencioso. Ángel, por su parte, intentó volver a la normalidad. La taquería era su pasión, su refugio. Volvió a picar cebolla y cilantro con la misma dedicación, a voltear la carne en el trompo con la misma pericia. Su hija, aunque asustada por la experiencia, lo miraba con un orgullo que le llenaba el alma. Su esposa, que había conocido su pasado pero jamás imaginó verlo resurgir de tal manera, lo apoyó incondicionalmente. Él había protegido lo más valioso para él, su familia, y eso era lo único que importaba. Mientras servía un taco al pastor, con una leve sonrisa que apenas tocaba sus labios, Ángel reflexionaba. La paz que tanto anhelaba siempre requería una vigilancia constante, una disposición a defenderla. Había aprendido que la fuerza no solo reside en la capacidad de pelear, sino en la elección de cuándo hacerlo, en la determinación de proteger lo que se ama. Su historia, la del taquero que se alzó contra la adversidad, se esparció por la ciudad,
por el país y más allá, convirtiéndose en una leyenda urbana, un recordatorio de que los héroes a veces se esconden a plena vista, detrás de un delantal, armados con nada más que coraje y un corazón dispuesto a luchar por la justicia. Esta historia es un testimonio de la fuerza interior que reside en cada uno de nosotros, de la capacidad de transformar el miedo en determinación y del amor incondicional que nos impulsa a proteger a nuestros seres queridos. Si esta increíble historia te ha conmovido y te ha hecho reflexionar sobre la valentía y el heroísmo cotidiano, te invitamos a dejar tu like en este video. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Qué harías tú en una situación así? Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras impactantes historias. Hasta la próxima, y recuerda, la verdadera fuerza se encuentra en los lugares más inesperados.